Muy bien, y continuamos disfrutando de esta bella tarde de lunes, de esta bella tarde argentinos para hablar de salud, para informarnos, para prevenir. Para esto estamos en contacto con el doctor Adrián Rosa, quien es sexólogo de la UBA, quien es comunicador en salud. Le vamos a dar la bienvenida. Buen comienzo de semana, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes para vos, Julieta, para todos los televidentes. Un placer poder hablar. Bien, todo bien. Igualmente. Bueno, un gusto recibirlo. Bueno, uno de los temas que vamos a estar tocando, por el cual vamos a comenzar, es esto que se va a celebrar mañana de manera mundial, el primer martes de mayo, como el Día Mundial del Asma, justamente para informarnos, para visibilizar, para tomar conciencia acerca de esta patología y para reflexionar, ¿no, doctor? Por eso, ¿qué deberíamos saber de esta enfermedad? Bueno, primero es que principalmente ataca, o el grupo con más prevalencia son los chicos, las chicas, los menores de edad, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta que ¿qué obedece? ¿A qué obedece? Es bueno, cuando un chico tiene esa dificultad para respirar, esos sonidos respiratorios que se deben a la inflamación de los bronquios, que son parte de la vía aérea respiratoria. Y a partir de ahí hay que tratarlo porque genera mucha angustia en el grupo familiar. Es decir, es una enfermedad que estigmatiza a veces el asma, ¿no, Julieta? Seguro. Y bueno, con casos recurrentes, bueno, cuando tenemos niños pequeños a veces, con casos de bronquiolitis, de broncoespasmos, bueno, ¿cuándo se va a hacer una consulta específica justamente por el tema? ¿Cómo se puede tratar o remediar esta situación? Bueno, lo primero es siempre ir con el pediatra o a veces equipos interdisciplinarios de salud, que pueden sumar un neumonólogo, un otorrinolaringólogo, ¿sí? Y hasta un psicólogo en algunos casos. Hay que tener en cuenta que muchas veces se da por una alergia a algunas sustancias, al polvo ambiental, al cambio del tiempo, al polen, ¿sí? A ciertos ácaros, que hace esta reacción desmedida al organismo. Entonces, ante esto, no duden en consultar con el médico y el tratamiento puede ser o con corticoides para bajar la inflamación o con broncodilatadores para aumentar ese tamaño de la vía aérea que estaba más chiquito. Esos serían tratamientos en situaciones donde ya se llegó justamente a un estado agudo a lo mejor de la enfermedad. Pero ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Bien, principalmente por la edad, por la dificultad respiratoria que genera por ahí opresión en el pecho, por esos ruidos cuando el médico lo ocultamos en el consultorio, vamos a encontrar esas sibilancias o esos silbidos o esos ruidos raros que tiene al respirar, ¿no? Y la cara de angustia, porque parece que no va a poder respirar, disnea, y esto es característico. En base a esto se ve el tratamiento, que puede ser con esos famosos inhaladores, ¿no? Sí. Que se pueden usar o permanentemente o durante la crisis, y también alguna medicación a veces para bajar la inmunoglobulina E, que reacciona y genera y potencia estos cuadros respiratorios. Bien. ¿Hay datos, hay información bueno, precisa acerca de la cantidad de personas que padecen asma, doctor, en nuestro país? Bueno, puede ser con irregularidad en los datos. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces no llega al tratamiento o desconoce que sufre de asma, ¿no? Pero puede ser más de un 10% de la población que tenga algún problema respiratorio, entendiendo que no es contagioso y que indudablemente en estos tiempos que estamos tan atentos a los problemas respiratorios, bueno, si el asma es una enfermedad de riesgo, por lo cual se aconseja la vacunación antigripal o contra el COVID para ayudar un poquito a que esta problemática respiratoria no sea tan grave. Eso justamente le quería preguntar, doctor, ¿cómo se relaciona, ¿no, esta patología del sistema respiratorio, bueno, con este contexto que estamos viviendo hace ya 2 años de pandemia y con COVID? Justamente, bueno, ¿cómo se relacionan? ¿Se potencian? Bueno, ¿hay más peligros de tener episodios de crisis en este contexto? Claro, a ver, primero el estrés es algo que propicia, ¿no? Y estos tiempos estamos un poquito más estresados. Después, al haber una patología inflamatoria de las vías respiratorias, va generando la dificultad al respirar. Y esto, para un virus que es principalmente respiratorio, como tiene que ver el COVID, hace que se puedan potenciar. Es decir, lo que es el asma no es infeccioso, pero sí puede sobreinfectarse a partir de la proliferación de un virus como el COVID u otros, ¿no? Que puede ser el virus inicial respiratorio, ¿sí? La gripe. Entonces, por eso es importante las pautas de cuidado que ya sabemos, que es la ventilación, ¿sí? Y en los casos que alguien empiece con este problema, siempre hacer el tratamiento respectivo para desinflamar esas vías
para poder respirar mejor, Claro. por ahí que se pongan 45 grados en la cama porque va a ayudar mucho, Julieta. O sea, podríamos decir que las personas con asma son más vulnerables ante el virus del COVID o pueden padecer, bueno, complicaciones aún mayores justamente. Sí, todas las patologías respiratorias son un llamado de alerta, entonces digo, para no asustar a la gente que tiene asma, pero ya el que tiene asma se conoce, cuando empieza a respirar mal, Sí. eso a veces en la adolescencia desaparece, y esto es bueno, o por ahí tiene menos cantidad de episodios. Esto hay que seguir en un seguimiento, y en base a eso, por ejemplo, yo tenía broncoespasmo de pequeño, y después cuando pasé ya a la edad adulta, me fue desapareciendo o es un episodio esporádico. Entonces esto para que la gente lo tenga en cuenta y bueno, que los padres y las madres no se asusten. Simplemente lo traten a su hijo o a su hija y que tenga actividad deportiva, por ejemplo, natación, ¿sí? Pueden hacer correr, es decir, no sobreprotegerlo, porque también es algo que pasa con los chicos y chicas que tienen asma y esto empeora la situación, Julieta. Seguro, bueno, y siempre la actividad física, por supuesto, es una excelente recomendación. Pasemos, doctor, a lo que es actualidad pandémica. Bueno, ¿qué está pasando hoy en nuestro país con el coronavirus? ¿Se vienen tiempos en donde la curva va a ser de alguna manera ascendente, doctor? Bueno, se creería que sí por el frío, porque nos vamos a reunir en lugares cerrados, porque indudablemente ya la gente tiene un agotamiento pandémico y esto hace que nos descuidemos. El tema es si estamos en una pandemia, en una endemia o en una sindemia, ¿no? Que es lo que se está discutiendo ahora. Independientemente de esto, cualquiera de los 3 estadios, va a haber contagios y va a haber personas que tengan formas graves o mortalidad. Entonces digo, pase lo que pase, no hay que desechar lo que es el cuidado y la prevención y estar alerta, con cuidado, tratando de protegernos con lo que ya sabemos, Julieta. Así es. Bueno, y las vacunas y las dosis de refuerzo, doctor, bueno, las cuartas dosis, bueno, ¿cómo venimos en ese aspecto? Bueno, acá hay un hecho llamativo en la provincia de Córdoba que empezó a partir del pasado miércoles 27 con una cuarta dosis a mayores de 12 años sin factores de riesgo. Y acá hay una discusión porque no hay tanta información con respecto a que sea necesaria más de 3 dosis en chicos y chicas adolescentes sanos. Sí se vio que en los que tienen inmunosupresión, factores de riesgo, vulnerabilidad, sí está aconsejado. Por eso digo, ser muy cautos con esto, porque la vacunación sola no alcanza. Es decir, ¿es una herramienta más que nos protege? Sí. ¿Que disminuye los riesgos? También. Pero creer que vacunar, porque tenemos vacunas a chicos y chicas sanas, es necesario cuando ya sumamos dosis, ¿no? Pues ya tienen 3 dosis, hay que evaluar, consulten con su pediatra, consulten con su médico. A veces las directivas que se dan no corresponden, por ejemplo, el Ministerio de Salud todavía no aconseja una cuarta dosis en estas situaciones. Por eso digo, ser cautos, ventilar, usar el barbijo en lugares cerrados y vacunas cuando corresponden a los grupos que correspondan, Julieta. Muy bien, los grupos más vulnerables entonces, a los grupos etarios justamente que han sido mencionados. Doctor, volvemos a recordar entonces que para los últimos días de mayo, precisamente para el 28, ¿verdad? Se vienen las jornadas de sexualidad de la UBA, con los sexólogos de la UBA. Bueno, una jornada realmente interactiva, muy interesante para informarnos justamente, para sacarnos dudas, para participar y que se va a realizar justamente de manera libre y gratuita. Lo vamos anticipando para que lo vayan agendando, donde se van a tocar muchísimos temas, uno de los cuales, doctor, va a ser el sexting, ¿no? ¿Qué es el sexting? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta que el sexting hubo un boom en esta pandemia, ¿no? Y es el intercambio de fotos, videos o mensajes eróticos sexuales entre 2 personas. Generalmente son menores. Lo que tiene el sexting es que es de mutuo acuerdo, pero el riesgo que tiene el sexting, que uno tiene que hablar de esto, es que alguien puede viralizar esas fotos o compartirlas en un grupo y expone algo que es íntimo y privado en forma pública. Entonces, algo que nos excita puede ser peligroso, así que estar atento a esto, Julieta. Muy bien, a tomar conciencia y qué importante, bueno, que todos realmente estemos en conocimiento de lo que sucede justamente y algo que puso en evidencia justamente el aislamiento y la pandemia, como bien lo dijo el doctor, que realmente ha tenido muchísimas consecuencias realmente no deseadas, ¿no? Exacto, sí, yo lo que siempre digo es hablar de sexualidad en la familia, en la escuela con la educación sexual integral, ¿sí? Y en las redes sociales y en los medios para concientizar, para educar. O sea, no hay que tener miedo a hablar de sexualidad, hay que tener miedo de no hablar porque esto nos pone en riesgo y por ahí hablen con sus hijos y con sus hijas de con quién intercambian fotos o videos y qué tipo de material comparten. Porque a veces son fotos ingenuas, pero pueden ser fotos con poca ropa, en poses eróticas o desnudos. Esto pasa, es decir, no estoy inventando. Entonces, si conocemos,
cuidamos. Y el sexting hace, por ejemplo, que personas que han sufrido esto, chicas principalmente, sienten una alineación mental, porque significa que no saben, van por la calle y no saben quién vio sus fotos desnuda o con poca ropa, que mandó en un marco de intimidad a su novia, a su amiga, a su pareja, y de repente explotó. Y esto generó un grave perjuicio, así que por esto es educar, Julieta. Educar, por supuesto, tomar conciencia. Doctor, bueno, muchísimas gracias por este tiempo que siempre nos brinda cada lunes. Vamos a invitar a que lo puedan seguir, por supuesto, en sus redes sociales, @doctor.adrianrosa, para seguir todos los contenidos que está permanentemente generando. Exacto, ahí me pueden seguir. Y recordemos también con respecto al Día Mundial del Bullying, ¿no? La semana pasada lo tratamos, este tema de la violencia en las escuelas, en los clubes. Bueno, es importante evitar esto porque es cargar, ¿no? Poner a un chico, una chica en el centro de las cargadas o del grupo de amigos y amigas, y esto es peligroso. Y también con el ciberbullying en las redes sociales. Así que hablemos siempre de esto, porque es muy importante para cuidar. Siempre es didáctico para cuidar, Julieta. Seguro, esa es la intención. Muchísimas gracias. Buena semana, un abrazo. Hasta luego, decían bien. Adiós, chau, chau.